cuantiosas. Y si ellas fueran repatriadas, evidentemente el Perú podría tonificarse grandemente en lo que atañe a reservas, en lo que atañe a balanza de pagos. Hay pues estos tres frentes: la producción, que contiene la clave del empleo, que contiene la clave de una alimentación suficiente; la refinanciación, que permitirá extender las obligaciones, tal vez reconsiderando los altísimos intereses pactados en algunos casos; y finalmente la repatriación de los capitales nacionales. Para lograr estos tres objetivos es evidente que se requiere del establecimiento de un gobierno estable, con autoridad dentro y fuera del país. Se requiere el retorno pleno a la vida legal, es decir, a la elección de presidente, vicepresidentes y Congreso. Acción Popular va a concurrir al llamado a la Asamblea Constituyente porque es un reto y porque significa el uso de las ánforas, que siempre es saludable, pero lo hace haciendo constar que a su juicio el interés nacional requiere que el 28 de julio se establezca un gobierno constitucional que tenga plazo, que tenga autoridad para poder resolver los tres problemas que he mencionado, que no son sino tres aspectos que nos preocupan porque hay muchos otros que resolver. Señor Barrenechea, ahora estoy a su disposición. Quisiera antes hacer una aclaración, y es que los aplausos de los partidarios del señor Belaunde, que con su entusiasmo han roto la hospitalidad de esta invitación, no significan que los representantes de otros partidos políticos que se han presentado en este programa no puedan tener el mismo respaldo político. Después de esta aclaración, quisiera hacerle, arquitecto Belaunde, Acción Popular ha estado silenciada tanto tiempo que bien puede tener el beneficio de un rato de alegría. Razón por la cual se les ha invitado a este programa, arquitecto. Arquitecto, yo tenía una primera pregunta. Y es una primera pregunta quizá algo previsible. ¿Dónde está la página 11? En el Poder Judicial. Es decir, existió esa página 11, no fue una invención. Está en blanco, hay una fecha. Para referencia suya, quiero mencionarle que el doctor Luis Alberto Sánchez, distinguido intelectual peruano y miembro de otro partido, en sus memorias dedica una página sumamente interesante a este problema. Él cuenta cómo el gerente de la IPC, después del golpe, se presentó al Poder Judicial con la página 11, la llamada página 11, comprobada por un sello de agua, de todo papel sellado, y que esta página 11 contenía solo una fecha, porque el mencionado contrato había sido concluido en la página 10 en la anterior. Parece que el señor Loré de Mola tiene en alguna caja fuerte otra página. Él debe mostrarla, él debe explicar este hecho. Pero no quiero terminar este asunto sin decirle que este fue un contrato entre la empresa petrolera fiscal y la IPC, suscrito por el gerente de la IPC, señor Espinosa, y por el presidente de la petrolera fiscal, señor Loré de Mola. Por consiguiente, son sus firmantes los responsables de lo que allí exista. No hay resolución, decreto, resolución suprema, resolución ministerial, resolución directoral que autorice ese contrato, lo que no quiere decir que yo lo objete, porque yo lo conocía. Yo sé que no hay irregularidad de ninguna clase en ese contrato, pero la verdad de las cosas es que si de esclarecer responsabilidades se trata,
Deben ser los firmantes los que respondan. En cuanto a la IPC, y diciendo que se presentaban cuando yo ya había sido depuesto porque no querían intervenir en la política interna, la IPC ha presentado su página. De manera que si hay otra página 11, compete al señor Loret de Mola hacer público el hecho y explicarnos qué cosa hay en esa página. ¿Usted llevó adelante personalmente las negociaciones con la International Petroleum o no? No, como presidente de la República, yo llevé adelante el acuerdo con la IPC, que fue aprobado en Consejo de Ministros por todos los ministros, incluyendo a los 3 ministros de las Fuerzas Armadas. Dígame, Fue aprobado por unanimidad en la sesión del Consejo de Ministros el último viernes que estuve en Palacio. De manera que ese fue el contrato en el cual yo tuve responsabilidad directa por cuanto yo suscribí los correspondientes decretos. En cuanto al contrato de venta de crudos, después del golpe se hizo una confusión. Se quiso hacer creer al pueblo que el contrato de venta de crudos era la llamada Acta de Talara. El contrato de venta de crudos no tenía sino por objeto impedir que se interrumpiera la producción de gasolina en el Perú, cosa que era sumamente importante y sobre la cual insistían mucho los comandantes de las Fuerzas Armadas. Usted, al interrumpirse las negociaciones la noche del 12 de agosto, usted decidió, como cuenta el mismo doctor Sánchez, la expropiación, la toma de la Brea y Pariñas por las Fuerzas Armadas. En un momento dado, como la IPC fue de muy mala gana a estas negociaciones, porque en realidad perdió su importancia en los Estados Unidos. El presidente Johnson estaba a punto de abandonar su propósito de ser reelecto y por consiguiente estaba en cierta manera desligado de los intereses poderosos, de los intereses particulares que en esa época eran tan importantes en las campañas políticas, tanto que después se ha legislado para limitar su importancia legalmente. Entonces, en ese momento en que la IPC perdió influencia, en que el lobby de la IPC bajó mucho de categoría y en que entró un hombre nuevo al State Department como asistente, el señor embajador Lincoln Gordon, en ese momento el gobierno americano dejó de apoyar incondicionalmente a la IPC y por consiguiente ellos tuvieron que agachar la cabeza. Vinieron de muy mala gana y yo tengo la cinta grabada de la actuación en Talara, en que está no solamente el himno nacional, la marcha de banderas, los honores militares. Estaba presente el general Málaga Prado, que comandaba esa región, los honores en la base aérea. No solo eso, sino todos los discursos, los jefes de los poderes públicos, el discurso del señor Loret de Mola, tan elogioso en ese momento, y el triste discurso del gerente de la IPC, señor Espinosa, en el cual no puede ocultar su preocupación de que estaba firmando algo que en realidad le dolía. Arquitecto, si el 12 de agosto se interrumpen las negociaciones, quiere decir que el día 28 de julio, en el cual usted declara al Congreso que el IPC se aviene a entregar la Brea y Pariñas sin ninguna condición, es un acuerdo que todavía no existía. No, estaba ya acordado en principio. No se habían firmado los documentos, como se sabe bien, fueron aprobados en Consejo de Ministros el 12 de agosto. Ahora, si usted tiene tiempo y quiere que yo continúe con esto, le puedo contar cómo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas había aprobado una solución muy inferior meses antes, que me fue transmitida por un oficio de la Petrolera Fiscal, oficio que logré publicar en el Diario Expreso. En la prensa, lo logramos publicar en la prensa en junio del año pasado. Yo lo tengo el recorte de Expreso, pero yo quería hacerle una pregunta, arquitecto. Yo conozco ese informe. En realidad no es una decisión del Comando de la Fuerza Armada, sino el voto. Con el voto expreso del representante del Comando de la Fuerza Armada en el directorio de la empresa. Después fue ministro. El directorio de la empresa petrolera fiscal. Yo conozco ese informe. Pero, ¿por qué el 1.000.000 de hectáreas en la selva? No hubo tal 1.000.000 de hectáreas. Me alegro, señor Barrenechea, que me permite usted hacer un cargo sumamente grave a los que nos sucedieron.